Señor secretario, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Gracias a ti, estamos como siempre. Bueno, el turismo ya no es un detalle, ya no es una ocurrencia. Yo recuerdo, señor secretario, que no hace mucho tiempo a los niños reprobados, a los niños flojos, a los que no tenían nada que hacer, ¿a dónde se iban? A las escuelas de turismo. ¿Dónde se rescataban? En las escuelas de turismo. ¿Qué iban a hacer? Pues a servir en restaurantes, a ser meseros, a lo que fuera, en el sector turismo. ¿Por qué? Porque no les daba un poquito más en otras. Ya sí no estamos viendo esta opción para nuestro país. Estamos siendo considerados en el resto del mundo de manera muy importante. Claro, sí, tienes toda la razón de que México está consolidándose como una potencia mundial en materia turística. El mismo turismo se va convirtiendo en un verdadero generador de oportunidades de empleo. Cerca de 8 millones de personas vivimos directa o indirectamente relacionadas del turismo en nuestro país. Y va desde, como mencionas, desde, si te pones a ver, desde la industria de la construcción, vinculada en un nuevo hotel, en una nueva carretera, desde los meseros, los cocineros, en lo que es una industria de gastronomía muy importante en México, muy grande, desde los gerentes, los administradores de los hoteles, hasta las líneas aéreas, también un sistema de aviación en México y también cada vez más poderoso, más potente, que también genera empleo, que también genera oportunidades. Entonces, el turismo se está consolidando como uno de los principales motores de nuestra economía. Y para eso algunos datos. La economía mexicana creció el año pasado al 2.5%, que es un crecimiento bueno si lo comparamos con lo que está pasando en el resto del mundo. Sí. Insuficiente para lo que necesitamos, pero pues bueno para lo que se puede hacer hoy en día. Pero el turismo creció 3.8% anual el año pasado, o sea, muy por arriba del crecimiento de la economía. También en términos de generación de empleo, en lo que es este primer trimestre, también mientras que en la economía se han venido generando empleos, y ya van casi de 2 millones en lo que es la administración del presidente Peña Nieto, el turismo está generando empleos al 5% anual. O sea, está creciendo, generando empleos por arriba incluso de su crecimiento, que es del 3.8. Y esto, entre otras cosas, porque es uno de los sectores más intensivos en gente, más intensivos en mano de obra. En México hay muchos sectores muy importantes y en muchos de ellos muy dinámicos y somos muy competitivos. Pero en algunos de ellos, por ejemplo, pues está empezando a dar este conflicto de entre más se moderniza un sector, pues tiene menos mano de obra, se necesitan más máquinas y se sustituye por personas. En el turismo no hay manera que ocurra eso. Cada cuarto de hotel, cada nuevo restaurante, cada nuevo servicio es gente, es mucha gente y por lo mismo también tiene un enorme sentido social. Si ve uno también los indicadores de pobreza en el país, son los destinos turísticos los que tienen niveles de pobreza más bajos, con excepción de un caso muy obvio que podemos platicar, que es Acapulco. Sí, hay que entrarle a Acapulco. Fuera del caso de Acapulco, todos los destinos turísticos tienen niveles de bienestar más altos, o dicho de otra forma, tienen niveles de pobreza más bajos que el promedio del país. Entonces es un sector muy poderoso y por eso creo que, como bien señalas, pues ya la gente que quiere que le vaya bien se puede ir a estudiar también turismo a las escuelas del país. A ver, señor secretario, ¿por qué ahora sí? Hemos visto por sexenios esfuerzos intentonas por rescatar el turismo. Nos hemos peleado con España, hemos peleado con Estados Unidos, nunca habíamos volteado a Asia, menospreciábamos América del Sur. ¿Por qué ahora sí tenemos este empuje? ¿Cuál ha sido la fórmula que se ha encontrado para que el turismo venza las remesas, para que el turismo esté por arriba del petróleo, para que el turismo ahora genere mayor atracción mundial, que tiene que ver mucho en coordinación con relaciones internacionales, con relaciones diplomáticas? Pero ¿por qué hoy sí se puede? ¿Por qué hoy sí lo estamos logrando? Bueno, primero yo diría que el turismo es de larga tradición en nuestro país. Yo soy una persona que tiende a ver las cosas también, digamos, con perspectiva histórica hacia atrás y reconociendo también lo que muchos mexicanos han hecho a lo largo de los años. Tan solo hace poco me tocó ir a dar un mensaje en el homenaje del fallecimiento del presidente alemán, y parte de la conversación fue la importancia que tuvo para esa administración el turismo en México. Y recordemos, fueron los años del arranque de Acapulco, además de muchas obras muy importantes en materia de infraestructura. Me puedo saltar después a los 70s, y después 70s, con lo que fue el invento de Cancún, quizá el invento turístico a la fecha más exitoso. Y digo invento porque sí estaba la geografía, pero no había nada. Había 100 personas en Cancún en los años, al principio de los 70s, y hoy en día es una población de arriba de 800,000 habitantes que viven del turismo. Entonces digo, yo creo que primero tenemos una larga tradición de turismo. Pero sí es cierto que se han venido consolidando elementos que hoy en día lo están haciendo cada vez más poderoso.
Yo diría que son 3 o 4. Uno es la conectividad. Cada vez estamos teniendo más líneas aéreas, más rutas que vienen del exterior hacia nuestro país y también más rutas que conectan a México al interior. Eso es muy importante porque al final del día estamos pudiendo y hemos pasado del lugar 15 del país, del 15º país más visitado a nivel internacional al número 9 el año pasado. La otra, también creo que tenemos un sistema financiero que ha apoyado al sector y la infraestructura que ha crecido es impresionante y se ha podido hacer entre otras cosas porque ha habido también financiamiento. 3, la seguridad. La seguridad sobre todo en los destinos turísticos. Yo puedo asegurar que los destinos turísticos en México son seguros. Con otra vez la excepción, y podemos platicar de la excepción, de que las cosas no están todavía como quisiéramos en Acapulco, pero lo van a estar. Y la percepción de seguridad que tiene el mundo sobre nuestros destinos turísticos también mejoró significativamente y eso explica que hayamos podido llegar a 32 millones de visitantes del exterior el año pasado. Entonces, tienes la conectividad, tienes la seguridad, tienes el financiamiento, tienes un sector empresarial muy pujante, muy competitivo, que también finalmente es el motorcito de este sector, en donde el gobierno coadyuva con sus políticas, pero hay que reconocerle al empresario, y cuando hablo del empresario hablo desde el más eminente hasta pues, el taxista, repito, el operador, el del restaurante, el mesero, o sea, tienes una industria. Y yo por eso digo que la quinta herramienta, el arma secreta, somos los mexicanos. O sea, el mexicano realmente te recibe con calidez y con calidad, cosa que no ocurre muchas veces en otros destinos. Y tenemos una ubicación geográfica extraordinaria. Entonces, si conjugas estos elementos, y además, ¿por qué no ponerlo también en perspectiva? Hay otros sectores que no están pasando su mejor momento, el sector energético. Lamentablemente ha habido una caída muy dramática de los precios del petróleo, y eso también ha hecho que en el corto plazo, ahora México, en lugar de ser superavitario, más bien tenemos déficit. En lugar de recibir divisas por lo que vendemos, más bien ahora tenemos que sacar divisas por lo que compramos. Y así el turismo se ha convertido en el tercer generador neto de divisas. El primero es el sector automotriz, con 63,000 millones. La segunda son las remesas, que no son un sector económico, pero finalmente son un ingreso muy importante, como de 23,000. Y el tercero es el turismo neto, que son como 7,500 millones de dólares el año pasado, que generamos neto. Y el petróleo, más bien ya fueron menos 9,000. Entonces también somos ya el tercer generador neto de divisas a nivel nacional. Oye, señor secretario, aquí en serio, sí tenemos calidad, porque la tenemos competencia, pero tenemos calidez. Sí. Y lo digo con autoridad porque pues hemos visto que ya hay mucha desconfianza entre nosotros mismos por el factor de la seguridad. Por ejemplo, los taxistas ya no levantan a la gente, a cualquier hora, se ven con temor, el que está en la calle dice el taxista me va a secuestrar y el taxista dice el que está ahí me va a secuestrar. Es un ejemplo solamente porque quiero decirle que a lo mejor hemos crecido en muchos ambientes, pero no tanto en imagen, nos duele, estamos cojos todavía por ahí. Hace apenas unos días observaba yo algunas señales internacionales, sobre todo deportivas, y estaban hablando de México, pero estaban dando a conocer el secuestro de Alan Pulido. Y volvían a decir, otra vez México, otra vez nuestros hermanos México, otra vez el secuestro. Ay, nos daban un raspón. Con o sin razón, no lo sé, pero otra vez nos dolía. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, a ver, sí tenemos claramente todavía insuficiencias muy serias en materia de seguridad en el país, las tenemos, y ahí creo que solamente hay dos caminos. Una es tomar muy en serio, el tema del fortalecimiento de nuestras instituciones policíacas, de nuestros ministerios públicos, de nuestros jueces, porque en muchos temas sigo oyendo el mismo diagnóstico de hace muchísimos años. Es que no les pagamos bien a los policías, pues paguémosles bien. Es que todavía tenemos ministerios públicos no capacitados, pues capacitémoslos bien, ¿no? Pero el pagarles bien no es garantía, señor secretario. Pero es hay muchos políticos diferencia. que ganan muchísimo dinero y luego los vemos vinculados con el crimen organizado. Sí, pero es una enorme diferencia. Tú no le puedes pedir a un policía que gana 3,500 pesos mensuales que dé la vida por ti, ¿no? O por tu familia a cambio de esa cantidad de recursos. No hay manera. O sea, y además, el otro día platicaba con algunas personas, los casos en donde la seguridad ha mejorado está claramente vinculado a policías mejor pagados, mejor entrenados, mejor armados, a policías también renovados, en donde también aquellas personas que no pasan los controles de calidad los quitas, pero a los nuevos que pones les pagas bien. Tiene que haber eso, a que cuando le pasa algo a ese soldado o a ese policía, su familia queda asegurada,
¿Tienen los hijos garantía de que van a tener becas para poder vivir si al papá o la madre faltara? O sea, sí tiene que haber incentivos si tú quieres pedirle a esa gente que dé la vida por ti. Y si no hacemos eso en serio, no pidamos resultados en serio, ¿sí? O sea que sí hay cosas que hacer y donde lo hemos hecho ha funcionado. Se han recuperado lugares como Tijuana, se han recuperado significativamente lugares como Ciudad Juárez. La misma Ciudad de México es una ciudad mucho más segura que otras partes del país y tampoco es mágico. Cuando te pones a ver el número de policías por habitante que existen en la Ciudad de México, es significativamente mayor que el de muchas otras partes del país. O sea, sí puedes ver una relación entre mejores policías, mejores ministerios públicos y más seguridad. Sí la puedes ver. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que entrar al asunto Acapulco. Es obligado. Uno de los grandes retos del sector turismo. Tenemos que hablar de Estados Unidos. ¿Qué tan importantes somos los mexicanos para Estados Unidos? De nuestra población allá, de las próximas elecciones, del pleito Trump-Clinton. Sí es cierto que mandamos y recibimos violadores y castradores y todo lo que dice el señor Trump. Y algo que no va a dejar escapar, señor secretario, y que es asunto suyo, solo suyo y de interés suyo, que es hacer un turismo digno, un turismo bien planeado, un turismo ecológico y un turismo con dignidad. Eso no lo había escuchado yo antes en otros periodos. Vamos a platicar de ello. Esto va en serio, volvemos. Regresamos. Señor secretario, a ver, tenemos algunos pendientes en la conversación. Vamos a entrarle primero al áspero, al difícil, al de la polémica Estados Unidos. Porque Estados Unidos no solamente tiene 33 millones de connacionales allá. Estados Unidos solamente tiene esos 33 millones que nos mandan dinero acá. Tienen a Trump y tienen a Hillary y ha sido un punto de ataque muy severo para nuestro país, incluso a rasgos de intromisión en asuntos domésticos. ¿Qué tan importantes somos los mexicanos para Estados Unidos? Yo creo que, Carlos, que somos muy importantes y lo que nos hemos dado cuenta en esta campaña es que la imagen del mexicano en Estados Unidos se ha venido deteriorando a lo largo de los años y que necesitamos, no por la campaña, sino que necesitamos tener una actitud mucho más proactiva los mexicanos, el gobierno empezando, pero también la sociedad, los empresarios, para restablecer una imagen que sea más acorde con la realidad. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué? Porque México es muy importante para Estados Unidos. ¿Por qué? Y no lo saben, y no está bien comunicado, y por eso es muy peligroso que se tenga la impresión de que México es el problema cuando México es parte de la solución. ¿Por qué? Cerca de 6 millones de norteamericanos tienen empleo gracias a las exportaciones hacia México. Los Estados Unidos somos el segundo socio comercial más importante para los Estados Unidos después de Canadá. Importamos cerca de 270 mil millones de dólares de los norteamericanos, pero para ponerlo por estados, por ejemplo, Texas exportó el año pasado 94 mil millones de dólares, que son cerca del 38% de sus exportaciones vinieron a dar a México. Arizona 9 mil millones, que es como el 48% de sus exportaciones vinieron a dar a México. O sea, muchos norteamericanos reciben dinero y tienen sueldos y tienen empleo por el comercio con México. Eso es, digamos, desde el punto de vista de trabajo. Pero también los consumidores norteamericanos se han visto beneficiados de poder importar. Hoy en día, por ejemplo, los norteamericanos tienen precios en la ropa similar al de 1985. O sea, como si no hubiera habido inflación en estos últimos 30 años, entre otras cosas, porque pueden importar ropa hecha en México. O el menaje de casa, también que tienen los americanos si quieren comprar una casa y cambiarse, les cuesta también lo mismo que hace 36 años. O visto al revés, si se cerraran las fronteras de Estados Unidos al comercio internacional, de acuerdo a estudios de los Estados Unidos, disminuiría su poder de compra en cerca de 63%. O sea, los americanos serían más pobres por no poder comerciar. Entonces, el mexicano les ha dado empleo a los norteamericanos, el mexicano les ha permitido niveles de consumo muy competitivos, precios más bajos y mejorar su poder de compra al norteamericano. Y la otra cosa es que somos ya parte de una región. O sea, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, somos una región y las regiones competimos hoy en día en el mundo como regiones, no solamente como países. Yo creo que Norteamérica es la región más competitiva en el mundo y puede seguirlo siendo, y entre otras cosas porque están nuestras producciones integradas. El que ellos puedan, por ejemplo, una planta automotriz, una planta de aires acondicionados como la que han usado, puedas construir una planta en México, no le está quitando empleos a los americanos, más bien está permitiendo que los conserven, pero sobre todo está permitiendo que su producto sea de calidad, competitivo y puedan salir al mundo a competir. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho cambios diplomáticos fuertes.
previendo situaciones de cambio fuertes en los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el sector turismo en ese sentido? Bueno, a ver, todos estamos trabajando en el gobierno, por instrucciones también del presidente, para ser más proactivos en la historia que de nuestro país tenemos que poner. Como dicen un poco, para poner los datos en firme, simplemente para aclarar la historia, porque la historia que se está contando no es una historia real. Porque, por ejemplo, también somos cerca de 20 millones de mexicanos los que vamos a Estados Unidos de viaje de manera legal, de negocio, de placer cada año, y de acuerdo a la estimación de los norteamericanos, eso implica una derrama para ellos como de 20,000 millones de dólares. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer también, ya estamos haciendo, y porque al turismo le toca de manera directa, es participar justamente de manera más activa en Estados Unidos, contando no solamente nuestra historia de turismo, sino nuestra historia de país. Porque al final del día ellos todavía tienen una percepción de nosotros alejada de la realidad. Nos ven como un país mayoritariamente rural, pues no lo somos un país mayoritariamente urbano, 75-80% es urbano. Nos ven un país pobre, desvalido, débil, ¿sí? Lo cual además es irónico, porque al mismo tiempo piensan que hemos sido capaces de ganarles en las negociaciones comerciales y de traernos empleos para acá. O sea, la historia está distorsionada y creo que simplemente nuestra tarea como mexicanos no es involucrarnos en el proceso electoral, pero sí es contar la versión real de lo que es nuestro país. No solamente lo que somos hoy, lo que somos para ellos. Por ejemplo, les llama mucho la atención darse cuenta, saber que en México se generan más ingenieros que en Alemania o que en Estados Unidos. Ah, caray, ¿cómo no checa con la historia de lo que tengo, no? Les llama mucho la atención ver que somos un país que tiene una de las industrias creativas también más importantes, que somos el tercer exportador de lo que es la parte de informática a los Estados Unidos. Les llama mucho la atención cuando de repente ya les enseñas imágenes de que la Ciudad de México es clasificada por el New York Times como la ciudad número 1 a visitar de las 52 recomendaciones que hicieron. Entonces, la verdad es que es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, darles la información que yo creo que necesitan y con esa información tener una visión más equilibrada de nuestro país. Ahora, yo no sé si el golpeteo severo que ha tenido nuestro tipo de cambio nos ayuda o no en el sector turismo. Porque, bueno, para el norteamericano, pensando en el norteamericano, para el europeo, pensando en el euro, pues es mucho más barato visitar ahorita nuestro país por la devaluación, le llaman indexación de nuestra moneda. Pero no viene turismo de calidad, no recibimos turismo con poder adquisitivo, no recibimos turismo educado de las otras naciones. Es de oportunidades, de gangas, de oferta. ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva? Bueno, a ver, yo creo que tiene razón, son dos temas. Por un lado, México ha crecido enormemente en el flujo de turistas, pero sí es claro que queremos un turismo cada vez de mayor poder adquisitivo. Ahora, en paralelo, en simultáneo, un tipo de cambio más depreciado en México al turismo sí le favorece y le favorece de dos lados. Por un lado, se le hace más barato al norteamericano, al canadiense, al extranjero en general venir a México, lo cual eso ayuda. No es que se abarate el turismo, simplemente que por su mismo dólar pues puede ir a un cuarto de mayor calidad, puede comer más, puede comprar más. Pero también al mexicano, como se nos encarece salir, también creo que es la gran oportunidad de viajar más por México. Y por eso es que también lanzamos, no por el tipo de cambio, pero ayuda, por eso es que también estamos con el lanzamiento que hizo el presidente en el Tianguis de Guadalajara, con el programa de Viajemos Todos por México, porque al final del día, el turismo doméstico es el mayor de los turismos, explica el 88% del PIB turístico en México. O sea, somos los mexicanos los que más gastamos en México, somos los que más vamos a hoteles, los que más vamos a restaurantes, somos la explicación del valor del turismo. Pero si todavía lo hiciéramos más, y si lo hiciéramos más por dos cosas. Una, que pudiéramos ser más atractivo viajar en México en temporadas bajas porque los precios son más asequibles. Pero si además incorporamos una cultura del viaje, porque el viajar, como un poco la frase un poco antigua de que los viajes se ilustran, es verdad. O sea, tú cuando viajas conoces, aprendes, comparas, se te meten cosas en la cabeza, aprendes de los lugares. En México, por ejemplo, ves las diferencias y nuestras diferencias también nos hacen más grandes, porque en la diversidad de México también está su fortaleza. Aumenta el sentido de orgullo. O sea, viajar por México es un buen negocio para el sector turístico, pero también es una gran oportunidad para la familia mexicana, y por eso es que también estamos promoviendo ese programa. Señor secretario, si me permite, no vamos a hablar de importancia, porque creo que no es el término. Vamos a hablar de prioridades. Vamos a marcar una cruz para hablar en la parte superior de Norteamérica, que ya lo hicimos, pero del lado del este
Europa, que es muy importante. Del otro lado está Asia y hacia abajo está Centro y Sudamérica. Para México, ¿cuál es la prioridad? ¿Dónde está realmente el punto central para ganar turismo? Bueno, yo creo que la primera prioridad sigue siendo Estados Unidos y Canadá, porque de Estados Unidos vienen cerca de 9 millones de visitantes, de Canadá 1.700.000, son los dos mercados, digamos, con poder adquisitivo más alto, los tenemos más cerca, están al lado de nosotros, los vuelos son cortos. Ese es el mercado que por mucho tenemos que seguir atacando más. ¿Sí? Ese es porque si queremos, repito, gente con nivel adquisitivo alto que vengan a tener una derrama mayor en México, ese es el mercado. Sudamérica, o el resto de América Latina, está dentro de los 10 u 11 destinos más importantes, dentro de los 10 países emisores más grandes para México, 5 son latinoamericanos. Por ejemplo, este trimestre Argentina está creciendo al 36% en México, Argentina. Colombia también ha crecido de manera impresionante. Entonces, sin duda, América Latina para México debe ser una gran prioridad, porque hay una afinidad natural entre nosotros y los latinoamericanos de que nos queremos conocer mutuamente. Entonces, América Latina es prioridad. También en Europa tenemos que aumentar la participación. Por ejemplo, acabamos de estar en Alemania hace poco, 200.000 alemanes vienen a México. Me parece un número muy bajo cuando es el país europeo que tiene más turistas. Creo que viajan 70 millones de alemanes, viajan fuera de Alemania cada año. Bueno, y con la señora Merkel, que está ajustando toda la economía de la Unión Europea, pues se fija un poquito en Pero México, recogemos 200.000, entonces creo que hay enormes oportunidades de pensar estrategias más enfocadas, más segmentadas, más estratégicas para seguir aumentando el número de visitantes a nuestro país. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar al último capítulo de esta muy interesante conversación, muy ilustrativa conversación. Vamos a hablar de Acapulco. Lo he dejado intencionalmente, señor secretario, del asunto Acapulco porque es prioritario, importante, aquí es importante, esencial, urgente para nuestro país. Y viene el tianguis. Así es. El tianguis en Acapulco. Esto va en serio, volvemos. Regresamos. Acapulco, señor secretario. He tenido la oportunidad en varias ocasiones de platicar con el señor gobernador Héctor Astudillo. Y le he dicho, y lo vuelvo a manifestar aquí, y es mi convicción, Acapulco es de todos. Acapulco es nuestro. Y siempre ha sido nuestro emblema, nuestro estandarte, nuestra imagen, nuestra gente. Si me permite el comentario, no creo que este asunto solo sea de patrullas, de operativos de seguridad. Tenemos que ver todos. El sector turismo, como usted decía hace unos momentos, desde el que recibe el coche, carga las maletas, abre el ascensor, hace las camas, hasta, en fin. Pero nosotros en la calle también tenemos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Tenemos que ser alegres, cálidos, cordiales, y no con los extranjeros ni con los visitantes, entre nosotros mismos, saludarnos, tenernos confianza. Viene el tianguis, es un reto muy importante, va a ser clave incluso para la administración del presidente Peña allá en Acapulco. ¿Qué se va a hacer? Sí, cómo no. Bueno, primero, Acapulco es una prioridad para el presidente de la República. Y tan lo es así que ya he perdido la cuenta, pero la última vez que estuve yo acompañándolo en alguna reunión, seguramente ya hace mucho más, ha hecho más de 40 y tantos viajes a Acapulco en lo que va de la administración. Algunos de ellos vinculados con desastres naturales, pero muchos de ellos realmente por estar pendiente de lo que está pasando en la localidad. Yo le platiqué hace, 3, 4 meses que había un proyecto desde el enfoque turístico sobre cosas a hacer en Acapulco. Y ha mostrado el mayor interés de apoyarlo con enorme decisión. Y sí son dos cosas. Sí es por un lado seguridad, y te voy a decir por qué. Porque si tú quieres tener más inversiones, tiene que haber seguridad. O sea, si tú quieres que haya más inversiones en hoteles, que haya más inversiones en mejores restaurantes, que haya inversión, que llegue más dinero al destino, tiene que haber seguridad. Pero al mismo tiempo, argumento yo, para que haya seguridad, tiene que haber desarrollo económico. Estamos haciendo unos ejercicios, pero para que nos pongamos en perspectiva. Acapulco son cerca de 1 millón de personas. Y según ellos, según el Estado, la derrama económica del turismo son de 28,000 millones de pesos. Léase, 28,000 pesos anuales por persona. 28,000 pesos anuales por persona. Divídelo entre el número de 12 meses y verás lo que te queda al mes. Esta es la explicación. O sea, tiene un nivel de ingreso bajísimo Acapulco. Y por eso te decía que en todos los demás destinos del país, el nivel de bienestar y de pobreza en los destinos turísticos, la pobreza es de las más bajas a nivel nacional y el bienestar de los más altos, con la excepción de Acapulco. ¿Qué nos ha venido pasando? Se nos fue deteriorando como plaza turística. El ingreso, la tarifa promedio es una tarifa baja, ¿sí?
El nivel de ocupación en Acapulco, 40% anual promedio. Aunque sea muy alto en algunas temporadas, Semanas Santas y Navidades, el nivel de ocupación nacional hoy en día promedio es del 60%. O sea, Acapulco tiene un nivel de ocupación de un 20% más bajo. Ahora, esta es la historia mala, la buena. Yo creo que Acapulco es una gran marca. Yo creo que, como bien señalas, Acapulco es México. O sea, la imagen, cuando la gente piensa en Acapulco, piensa en México. Y piensa en los años dorados de México también, ¿sí? Piensa en esos años donde eran los artistas que venían, el crecimiento, en fin. Nosotros creemos en ese Acapulco y creemos que lo podemos regenerar y creemos que podemos hacer un Acapulco para todos. Desde un Acapulco tradicional más popular, donde más mexicanos viajemos por México, donde la gente con menos poder adquisitivo pueda también estar llegando a lugares dignos, limpios, divertidos, seguros, sanos, pero también nos imaginamos otra vez un Acapulco de jet set, donde tenga los mejores hoteles, donde tenga los mejores restaurantes, donde vuelva a venir la gente con mayor poder adquisitivo, y así pasaríamos de los 28,000 millones de pesos anuales, seguramente a cantidades que te lo podrían multiplicar varias veces, y así contribuyes también con la seguridad y bienestar del lugar. Entonces yo digo que la combinación es seguridad, sí tiene que haber seguridad para animar a la gente a invertir. ¿Por qué voy a ir a invertir en un lugar si puedo invertir en otros tantos, en Cancún, en Puerto Vallarta, en Los Cabos? ¿Por qué voy a invertir en un lugar inseguro? Sí tenemos que trabajar en la seguridad, pero al mismo tiempo la inversión es la garantía de la seguridad de manera permanente. Señor secretario, para concluir, hemos escuchado ya algunas voces inquietas que intentan mejorar el turismo nacional a través de casinos o a través de spring breakers. Muchos no estamos de acuerdo, muchos sí estamos de acuerdo. ¿Cómo ven ustedes esa política? ¿Le van a entrar o no? Bueno, el Spring Breaker pues es el americano joven que viene en sus temporadas de vacaciones y viene aquí a los destinos, y yo por eso digo que en general todo el mundo, si pudiéramos, pues debemos irnos yendo a un turismo de más alto poder adquisitivo. O sea, como mexicanos, como lo debemos de ver esto, es un sector económico en donde lo que queremos son más ingresos. ¿Y por qué más ingresos? Porque, por ejemplo, un hotel de más categoría emplea más gente, ¿sí? Y genera más empleos, genera más oportunidades. Un turista de mayor poder adquisitivo, pues come en mejores restaurantes, genera más empleos, gasta más en compras, genera más empleos, usa más servicios, se queda más días, genera más empleos. La obsesión nuestra es empleos, al final del día empleos dignos y bien pagados. Por eso queremos ir por un turismo de más poder adquisitivo, porque genera más empleos. Entonces, no está peleado uno con ningún segmento, pero si puedes al final del día privilegiar el que te deja más derrama, es por el que hay que ir. En el tema de casinos, ahí hay un tema que seguramente se puede conciliar. Por un lado, el interés de la Secretaría de Gobernación, que es el área responsable, de poner orden en el tema de los casinos. En administraciones pasadas se pusieron a otorgar permisos, y que detrás de cada permiso o licencias había muchas posibilidades de hacer muchos casinos, y finalmente ellos cuando llegan aquí se encuentran un sistema desordenado, ¿sí? O sea, un sistema en donde no hay disciplina y donde con las reglas actuales se podrían abrir casinos en muchos lugares. Y además vínculo con el crimen organizado. Pues tiene muchos problemas. Entonces, por un lado, la Secretaría de Gobernación queriendo meter orden. Y por otro lado, en general, yo te podría decir que mayoritariamente el sector turístico, preocupado porque México se casinizara, ¿sí? Preocupado porque desde su punto de vista ellos creen que el tipo de turismo que tenemos en México es un turismo familiar, es un turismo de una naturaleza, que vienen a México por México, no vienen por el juego, ¿sí? Vienen por la naturaleza, por la cultura, por nuestras playas, y ellos preocupados de que fuera un ejercicio que pudiera incentivar, que no es la intención de este gobierno incentivar la generación de casinos. Lo que este gobierno quiere poner es orden. Creo que se puede encontrar, y en eso se está trabajando en una redacción que concilie los dos intereses. No casinizar el país, pero por otro lado meter orden. Señor secretario, ¿usted habla con los embajadores? Y se lo digo por lo siguiente, hay cosas que parecen muy simples, pero que son de gran impacto, además colectivo y de percepción. Usted prende la televisión o va al cine y generalmente hay referencias de otras naciones, escasamente de México. Usted va, por ejemplo, a Sudáfrica, a Cape Town o a donde quiera de Sudáfrica, y en los muelles principales, en San Francisco, en Estados Unidos, ve un estandarte con varias crucetas en donde dice Sydney a tantos kilómetros, Nueva York a tantos kilómetros. México no aparece. Usted ve una película en donde hay rasgos comerciales, los protagonistas están tomando un refresco extranjero, no nacional. Sí,
¿hay alguna combinación para que México siempre esté presente en distintos ambientes culturales, educativos, recreativos, en medios de comunicación, siempre se esté mencionando a México como país estandarte? Bueno, a ver, ¿qué cosas en donde creo que tenemos la parte contraria? Yo creo que, por ejemplo, la comida mexicana, y según ahí me platican también muchos, entonces yo mismo lo he vivido, acabo de estar en Nueva York hace poco en un gran restaurante mexicano, Cosme, de Enrique Olvera, aquí el del Puyol. Muchos me han platicado cómo el número de restaurantes mexicanos en el exterior también ha venido aumentando de manera muy importante, y además eso es relevante porque la comida es un gran referente de las culturas y es un gran referente del turismo. Oiga, hay un restaurante buenísimo mexicano que le voy a pasar el secreto y digo, aquí no importa, se llama El Colibrí en San Francisco, en donde todos los empleados son mexicanos, pero toda la comida es mexicana. Y yo hice algunas pruebas, dije, a ver, quiero un pozole. Había. ¿Qué pozole? Quiero un pipián. ¿Qué pipián? Y la prueba dije, quiero una michelada, porque allá confunden el limón con la lima. Oiga, qué michelada sirvieron, ¿no? Ni aquí. Y eso atrae, eso llama mucho la atención. Hecho por mexicanos, con productos mexicanos, y venden muy bien a la patria. Pero creo que siguiendo la reflexión que hiciste, no hay duda, y creo que es un poco como comenzó la conversación, tenemos que hacer todavía un esfuerzo mucho mayor para poner la justa dimensión de lo que hoy en día es México en el mundo. O sea, hoy México es el sexto proveedor o el séptimo constructor de vehículos en el mundo, el cuarto exportador a nivel internacional, somos el primer productor de pantallas planas y de refrigeradores a nivel internacional, somos el cuarto o quinto proveedor de la industria aeroespacial en los Estados Unidos, somos también el tercero proveedor de la industria de tecnología, somos el noveno país más visitado en el mundo, o sea, somos un gran país. Somos la 11ª economía del mundo si la tomas en cuenta en términos de capacidad de compra, de poder adquisitivo. O sea, México es un gran país. Y visto, porque se nos olvidan ya estas cosas últimamente, pero visto, por ejemplo, por estudios de banqueros, yo estaba hasta hace algunos años en alguno de ellos, México está destinada para algunos de ellos a ser la 10ª dentro de las 10 economías más grandes del mundo, ¿sí? Entonces México está destinado a ser un gran país y estamos en ese rumbo. Creo que es consistente seguir construyendo una visión, una marca, una imagen que sea consistente con el país que somos. Y creo que ahí ese esfuerzo es algo que debemos de hacer. En esta administración también se ha puesto como uno de los principales objetivos del presidente justamente también poner a México más en el mapa, ¿sí? Se ha ido haciendo. También viajes internacionales, de relaciones en otros países ha crecido, pero bueno, pues es un esfuerzo que nunca es suficiente y que hay que insistir en él. Para concluir, señor secretario, una interpretación muy personal de la última conversación que tuve el privilegio de tener con usted ahí en Jalisco, en el Tianguis. Hoy lo veo más seguro y más optimista, más contento, más firme. ¿No estaba contento en el Tianguis? No, estaba feliz y sobre todo a la conclusión. Pero hoy lo veo con perspectivas de estadista, de legar un esfuerzo muy importante para México que se está viendo en este sector. Bueno, a ver, el trabajo cotidiano en esta secretaría, todos los días te vas enterando de cosas nuevas, de nuevas inversiones, de nuevas oportunidades, de nuevos esfuerzos, de que se consolida el sector como eso, como uno de los principales motores de la economía. Muy contento también de participar en este esfuerzo, de también de como dirían los gringos, de dejar el récord bien establecido de quién es México en el mundo. Yo soy un mexicano muy convencido de nuestra capacidad, de nuestro potencial, de eso no tengo la menor duda. Y como a veces te lo he platicado, o sea, tengo la edad suficiente para también saber que es parte un poco del problema que tenemos hoy en día. Muchos muchachos jóvenes hoy, el promedio de edad en México es de 26 años. Los mexicanos hoy no tienen por qué saber que en los 80s no teníamos reservas internacionales, el país prácticamente había quebrado, ¿sí? La inflación se había ido al 150%, vivíamos una devaluación, una crisis de confianza y crisis política. El muchacho hoy de 26 años no sabe que ese México existió y solamente se inconforma con lo que no le gusta del de hoy, ¿sí? Entonces pues reclama y con razón que quiere un país más limpio, más transparente, con más honestidad, con razón, pero no tiene la perspectiva para saber que este país ha avanzado, que no es un país que está a la baja, sino que es un país que va al alza. Y yo sí lo veo hoy en día, y lo digo con confianza, mucho más cerca de ese éxito que hace muchos años. Entonces, bueno, pues tenemos retos que cubrir, tenemos cosas que explicar, pero yo estoy convencido y muy contento, porque fíjate, lo que uno lo anima es tener la oportunidad de participar y contribuir.
Y yo siempre tenía la aspiración de poder estar en alguna posición donde lo pudiera hacer, y lo estoy pudiendo hacer desde el sector turismo y con las instrucciones y oportunidades que me está dando el presidente de la República. Bueno, además del ADN nacionalista que siempre lo caracteriza, yo creo que debe ser muy halagador el levantarse todos los días para dar buenas noticias. Y luchar para que las haya, porque al final del día esto se construye. Pero aquí obviamente pues este es un sector apasionante, pero cuando estuve en la parte de comercio exterior en Bancomex también había muchas cosas que hacer, y cuando estuvimos en el sector rural hay muchas cosas que hacer, pero también enormes oportunidades, y el país está progresando, el país está mejorando, el país está avanzando, lo cual no quiere decir que no tengamos muchos pendientes que hacer, y hay que abordarlos, pero sí es un país que va al alza, y sí es un país, como alguna vez lo comenté, y lo decía Federico Reyes Heroles, de los 35 países desarrollados, o más bien, de los más de 200 países que hay en el mundo, solamente quizá 35 serán o son países desarrollados, y México será uno de ellos. Hay otros países que no tienen esa oportunidad, nosotros sí la tenemos, pues hay que aprovecharla. Señor secretario, muchas gracias. Gracias a ti por lo que nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias. Y gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla. Que tenga usted la mejor de todas las noches, y recuerde, esto aquí, va en serio.